A 250 años de la independencia de los Estados Unidos, España sigue esperando. Y pues hay que decirlo así porque España ha sido de largo el aliado más importante y fiel que han tenido los Estados Unidos a lo largo de toda su historia, ni los británicos ni ningún otro. Lo que pasa es que los británicos pues hablan el mismo idioma que ellos, pero España ha sido el más importante y el más fiel. Y todo esto ha sido por nuestra parte, no por la suya, ¿no? Ha sido por nuestra parte. Tanto es así que el propio país se creó auspiciado por España. Los Estados Unidos es un proyecto español. Luego nos salió mal, lamentablemente, pero bueno, como muchas otras cosas, no siempre se triunfa. Y esto sucedió con el asesoramiento de las mentes españolas más brillantes, el apoyo económico y militar de todo un imperio, como era el español, tanto de la España peninsular como la de las Españas americanas. Luego, tras la independencia, pues llegaron momentos de falsas promesas, de ingratitud, de traiciones y de impagos, sobre todo impagos. Y de eso vamos a hablar esta tarde aquí. Para no tener que pagar, pues todo se cubrió con un tupido velo, que es el de la leyenda negra. A ojos de los historiadores estadounidenses, España ni siquiera estuvo allí, imagínense, ni siquiera estuvo allí. Y así hasta hoy, que estamos a punto de cumplir los 250 años, y España sigue esperando, no ya el pago de la deuda, sino el simple reconocimiento. Reconocimiento por la sangre vertida, por el dinero gastado, por el apoyo militar, por el apoyo diplomático, ese savoir-faire, aquel que Francia no le dio a pesar de acuñar el nombre. Ellos inventan las palabras, las usamos nosotros, pero luego el que hace el trabajo somos nosotros y no son ellos. Y todo esto pues empezó gracias a Bernardo de Gálvez, ni Lafayette ni Rochambeau, que son los que se han llevado todos los galones en este tema. Gálvez y su inteligencia militar fueron los ingenieros de la independencia. Por el camino, lo mejor de España. Tenemos a Luis de Unzaga, que era el gobernador de la Luisiana anterior a Bernardo de Gálvez, que allanó el camino con la gobernación. Hizo una gobernación enfocada, sin que todavía nos desvelasen esos planes, pero estaba enfocada a lo que después sucedió. Tenemos a un comerciante, Diego de Gardoqui, que organizó toda la ayuda que se mandó hacia allá. Tenemos a Juan de Miralles, que lo que organizó fue una red de espías que facilitó el saber dónde estaba cada barco inglés en cada momento. Y pues hay un montón de gente, el almirante Luis de Córdoba, por ejemplo, también un héroe de España que, pues como casi siempre, todo desconocido. Y por supuesto, un rey, ya sé que hay gente que le viene muy mal aquello de los reyes, pero bueno, tenemos a Carlos III en ese momento, que fue el que puso los dineros, juntó los dineros y los mandó para allá, digámoslo así, ¿verdad? Y tantos otros que dejaron su impronta en uno de los capítulos más importantes de la historia de España, y al mismo tiempo el más silenciado, y no me he equivocado. Esto es los Estados Unidos, pero es historia de España, y con mayúsculas. Porque, como les digo, esto es un proyecto que se ideó en España, el poder tener un aliado allí en aquellas tierras, que luego, pues ese proyecto a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal. Para nosotros este proyecto pues salió bastante mal, tal y como estamos ahora. No hay que pensar de forma simplona que lo que pasó allí pues fue que los españoles de aquel momento derrotaron a los ingleses. Pues eso es muy simplón. Lo cierto es que España alumbró a los Estados Unidos, les dio toda esa consistencia que les faltaba, que fue la militar, la legal, la monetaria, la económica, y si les digo que eso no lo hizo Francia, ¿eh? Como les digo, los Estados Unidos fueron el proyecto de España, y aquí verán, esto lo que van a encontrar aquí es un avance de lo que luego vendrá en un libro a finales de año, que todavía no se ha escrito ni una sola letra, pero ya está todo elaborado y todo preparado y todo investigado. Entonces, a final de año aparecerá un libro con
Lo que aquí les vengo a dar es únicamente un aperitivo, ¿no? Abrir boca. Hay que recordar que el fin último de España siempre fue el de crear, nunca fue el de destruir. Y esto pues sucedió en la América hispana, pero también sucedió en los Estados Unidos. Porque con eso de que ellos hablan inglés parece que no tiene nada que ver con España, todo esto, ¿verdad? Parece como si fuese un mundo aparte, totalmente aparte, pero si uno viaja por los Estados Unidos, precisamente de lo que se da cuenta es de que los Estados Unidos son mucho más herederos de España que herederos de los británicos, a todos los niveles. Se darán cuenta, des un viaje por allí, solo uno, tampoco hace falta mucho más, y en cuanto uno sale de lo que son el norte anglosajón y va recorriendo todo lo que es el sudeste, todo lo que es los estados que una vez pertenecieron a España, se da cuenta que está uno como en casa. Y a veces no hace falta ni saber inglés. Siempre una gran parte de los estadounidenses va a hacer lo posible por negar y hundir a España. Eso ya lo sabemos. Y pues entre ellos también están los indios. Ahora mismo están reclamando tierras, quieren que les paguen y a veces lo están consiguiendo. Y lo que debería estar haciendo España es, pues debería estar pidiendo el pago de la deuda que tienen por la independencia de los Estados Unidos. Pero lo vamos a tener imposible, y no lo vamos a tener imposible porque los tribunales o porque alguien en Estados Unidos se niegue a pagar. Lo vamos a tener imposible porque desde España no se pide, ¿no? Y entonces esto nos está pasando con Gibraltar desde toda la historia, desde que se perdió, y nos pasa pues con miles de cosas. Desde España no se está pidiendo lo que es justo y lo que nos pertenece. Y si no lo pedimos nosotros, el que no llora no mama. Somos Quijotes. ¿Cómo? Que los españoles somos Quijotes. Totalmente. No sé aquí, pero más arriba de Despeñaperros tenemos otra palabra más descriptiva. Empieza por G. Esa misma. Ya, pero si la dice el público no queda tan mal como si la dice el que está aquí en el podium. ¿Ves? Ya he perdido el hilo. Si los políticos españoles no hacen nada para reclamar Gibraltar, y la cosa está difícil, te pueden decir que no. Te pueden decir que no cuando pides algo, pero pídelo. Y entonces luego discutimos y hablamos, pero pídelo, es que no se está pidiendo, ¿no? Entonces, si no hacen nada para pedir Gibraltar, pues imagínense para pedir la deuda que los Estados Unidos tienen con nosotros. Pues seguimos soñando. Hay también cosas que decirles y nos metemos un poquito en política, pero muy poquito, no me quiero meter mucho. Y entonces algún hispano y español pues andan ahora muy contentos con que el presidente Trump pues vaya a restituir las estatuas de Colón. Pero es que él no va a restituir las estatuas de Colón. Él lo que va a hacer es volver 30 o 40 años atrás a cómo se explicaba la historia de los Estados Unidos en ese momento. Y entre ello pues están las estatuas de Colón, y están las de Washington y Jefferson y los confederados y todo. Pero sobre todo está que hace 30 o 40 años, ahora podemos decir que en los libros de historia estadounidenses España no aparece, pero es que hace 30 o 40 años éramos los malos de la película. Entonces, si nos retrotraemos a esa época, no podemos estar nada contentos porque vuelven los españoles asesinos y ladrones y matamos a todos los indios, y eso es lo que no podemos defender de ninguna de las maneras. Como les digo, pues no hay que creerse todo, sino hay que siempre buscarle las vueltas a las cosas, a ver si es verdad que nos quieren tanto como dicen que nos quieren. Esta yo creo que es la menos favorable de las administraciones estadounidenses a España y al hispanismo. Y lo estamos viendo con, por ejemplo, el Golfo de México, ¿no? Debería haber sido el Golfo español,
siempre fue el Golfo de México y ahora resulta que es el Golfo de América. Pues bueno, habrá que esperar a otra ocasión, a lo mejor otra administración, pues vuelve a revertir todo eso que nos están haciendo. Lo que nos han dado cuenta es que el hacer uno de los palos gordos que nos han metido es declarar oficial el idioma inglés en los Estados Unidos, que hasta ahora no lo era. No era porque cuando los Estados Unidos se están expandiendo hacia el oeste, se encuentran con una multitud de estados que hablan español y cuando llegan ahí dicen, bueno, ¿qué hacemos con estos? O ponemos profesores para que todos aprendan inglés o nos tragamos la oficialidad del inglés si pensamos que en Estados Unidos no hay un idioma oficial, lo cual abría muchas puertas para el español. Pero claro, si ahora ya declaras el inglés como idioma oficial, el español se queda bastante arrinconado. Y eso es algo que no se va a cambiar con el siguiente presidente que venga o con 40 presidentes que vengan. Ya lo han cambiado, ya no lo van a volver hacia atrás. Y me parece bastante injusto. Y esto lo estamos viendo, pues ahora tenemos una lucha con los norteamericanos, incluyendo en páginas de profesores, incluso los propios profesores que están enseñando la historia de los Estados Unidos, pues estos profesores niegan absolutamente no solo la presencia, sino la importancia de España, no solo ya en la independencia de los Estados Unidos, sino en la creación de los Estados Unidos y en todo lo que son los Estados Unidos actualmente. Lo que emplean es el método de la cancelación. Entonces esto, cuando alguien intenta decirles, oiga, es que hay pruebas, tenemos documentos, esto es así, pues te empiezan a insultar y te cancelan, el famoso cancelamiento que se hace. Como he sido víctima de ello, pues puedo hablar en primera persona. Pero bueno, aunque tenemos mucha gente que no nos es favorable, también hay muchos norteamericanos que nos respetan y nos defienden. Lo que pasa es que lo que tenemos en contra pues es una inmensa mayoría. Y es contra ellos contra los que tenemos que luchar. Y a esta inmensa mayoría pues es a la que va dirigido mi próximo libro. Como ven, el libro Presidio, que lo pueden encontrar ahora, he traído unos ejemplares de la primera edición. En esta segunda edición lo pueden encontrar en cualquier librería de España y acabo de sacar la versión en inglés, que de lo que se trata es de explicarle nuestra historia a gente que no quiere leer español. No es por tenerles mucho cariño y hacerles un favor para que no tengan que leer en español, es porque ellos no quieren leer en español, entonces le tienes que dar las cosas mascadas y en inglés. La hispanidad se defiende, no solo se defiende en español, se defiende también en inglés. Y entonces, pues el próximo libro va a ser un libro, hay mucha gente, el tema de la independencia de los Estados Unidos es un tema que ya está muy trillado, porque pues tenemos a un investigador fabuloso como es Manuel Olmedo Checa, que ha escrito más de lo que se podía escribir incluso sobre este tema, y pues yo a él no le voy a enseñar nada nuevo, ¿no? Después de una vida dedicada a esta investigación, hay por ahí otro autor, Quintero Sarabia, que ha hecho una tesis muy buena sobre la independencia, sobre las batallas, lo tiene bastante claro todo, y lo que yo voy a hacer con este próximo libro es otra cosa distinta. Lo que se va a hacer pues es plantearlo como un caballo de Troya que vamos a meter en los Estados Unidos, lo vamos a meter en inglés y les vamos a tratar de explicar cuál es de verdad la presencia, la importancia de España en su independencia, en la creación de su país. Entonces, pues eso es algo que ninguno de los dos autores que les he referenciado antes, ni yo creo que los que han trabajado este tema hasta ahora, lo ha hecho. En eso va a ser una novedad, porque desde España lo que tenemos es una visión muy nuestra, y entonces no pensamos en que esto, si le diésemos otra vuelta, ¿no? Lo pensásemos y lo planteásemos en inglés con la visión norteamericana, igual tendríamos más éxito en convencerles de la verdad histórica que si desde aquí pues estamos escribiendo como estamos escribiendo. En muchos casos yo, como a mis alumnos, lo que no puedo hacer es llegar el primer día a mis alumnos norteamericanos y llegarles el primer día y decirles, ¿sabéis qué? Que sois todos idiotas. Porque entonces ya se me van a poner todos en contra. Lo que tengo que hacer es educarlos, ¿no? Tengo que llegar con respeto,
porque el respeto se lo debemos a todo el mundo, llegar con respeto y educarles y poquito a poco enseñarles de cuál es la importancia de España en los Estados Unidos. Mucha gente desde aquí, desde España, no lo ve de esa forma. Entonces, eso es algo que quizá deberíamos pensar y cambiar. Va a ser un libro con mi estilo, el que ya conocéis a través de Presidio, y esperemos darles duro allí. Vamos a empezar ya con lo que es el aperitivo que les voy a dar sobre esta investigación, y lo que ven aquí a mi espalda pues es el manuscrito de la Declaración de Independencia escrito por el mismísimo Thomas Jefferson y otros que había en el lugar. Entonces, como veis, pues hay tachones. Imagínense en ese momento en el que estaban escribiendo esto, la tormenta de ideas que hay ahí entre unos y otros. Además es un documento que es tremendamente diplomático y pues había que tratar de decir las cosas claras pero sin ofender a nadie. Entonces imagínense esa discusión entre unos y otros y no, pues eso no lo podemos poner así porque el rey de Inglaterra se va a ofender mucho y nos va a mandar a más soldados de los que nos han mandado ya y tachón. Y entonces después del tachón se reescribe y pues este es el documento, ¿no?, que refleja. Cuando lees un documento muchas veces te tienes que fijar un poquito en no solo en lo que dice el documento, sino en pequeños detalles que vas viendo que te dan idea de lo que realmente estaba pasando en ese momento. El documento está inspirado en la Ilustración francesa y fue firmado el 4 de julio de 1776. El próximo año se cumplen los 250 años de esa efeméride. El día 8 lo enviaban por barco a las Cortes Europeas. Acuérdense que en aquel momento no había Organización de Naciones Unidas, nacional. Y entonces pues se lo tenían que mandar a las Cortes Europeas para su ratificación. Esto tiene su intríngulis porque era importante tener este documento para recibir el apoyo internacional, porque sobre todo Francia y España no podían apoyar a una región de un país a secesionarse. Podían apoyar, y lo hicieron, a un país creado que compartía el mismo enemigo, que era Inglaterra. Entonces ahí sí puedes apoyar, pero lo que no puedes apoyar es una secesión. Ahora mucho menos, pero en aquel momento. Entonces esto es lo que refleja este documento, es una declaración de independencia, lo que quiere decir que ahora somos un nuevo país y ahora tenemos un enemigo y es vuestro mismo enemigo y entonces ahora ya nos podéis inundar con armas y con dinero, que eso fue realmente lo que pasó. El 29 de noviembre se inicia la revolución. Se elige un comité de correspondencia secreta, lo que es decir, un cuerpo diplomático de un país que todavía no se había creado. Estamos hablando del 29 de noviembre anterior, 1775. De ahí se envía a Ben Franklin a Francia en 1776 y tenemos que recordar que España era neutral en ese momento, no estaba interviniendo en esa guerra, entonces no puedes recibir una delegación diplomática de alguien que se está secesionando. Esto sí ocurre ya en 1778, en el que quien se envía a España es John Jay, y la cosa ya estaba más clara en cuanto al apoyo español. El ejército rebelde no tenía ni armas, ni pólvora, ni tenía suministro, no tenía nada. Eran pues los colonos que allí estaban, que dijeron, bueno, pues nos queremos separar, ¿no? Y las potencias, como les digo, pues no podían apoyar esa secesión. Había que cumplir con la formalidad y ahí es cuando empieza a enviarse ayuda en teoría desde Francia únicamente. Entonces lo que tenemos son varias rutas por las que está llegando la ayuda. Tenemos una ruta por el norte del Atlántico, porque en primer lugar son los franceses los que están enviando esta ayuda. Ahora lo verán cómo no es todo oro lo que reluce, pero esa ruta tenía mucho peligro, la ruta norte, porque estaba muy próxima a Inglaterra y los convoyes ingleses pues podían atacar, y de hecho atacaban el envío de esas rutas. Entonces ya cuando va avanzando el tiempo, la ruta que se elige es la sur, a través de las Canarias. Se centraliza toda la ayuda en La Habana y desde La Habana se empieza a repartir. Supuestamente
Supuestamente, exactamente. Ahora van a ver cositas que van a ser muy interesantes. Hay mucha gente que me está diciendo, ay, pues esto no lo sabía. Bueno, no lo sabemos porque gran parte de lo que conocemos no viene de la lectura, viene de los memes. Entonces, el problema es que cuando uno se alimenta de memes, no llega al fondo de la cuestión y muchas veces quien escribe los memes pues no es ni historiador. Y entonces nos cuentan cada bola y nos la tragamos. Entonces, una vez que Gálvez hace todo lo que tiene que hacer, entonces, como ven, hay una ruta que va subiendo por dentro de los Estados Unidos, que es el río Mississippi. ¿Vale? ¿Es el río Mississippi? Sí. Todo aquí. El azulito que veis aquí, ese es el río Mississippi, el Missouri que va para allá, o sea, es todos los afluentes, la cuenca del... Por ahí va subiendo toda la ayuda. Esa ruta, por lo que yo veo, sale del norte de España, ¿no? Sí, la primera ruta, la que ven ahí, sale de Bilbao, sale de Galicia y sale también de la Bretaña francesa y se unen en la ruta norte. Y entonces luego está, como les he explicado, por la ruta sur, que es esta de aquí, que viene por las Canarias y va a La Habana. Desde La Habana se centraliza toda la ayuda que llega desde México, desde Europa, ¿no? Y de ahí ya se va repartiendo. Es el centro logístico de toda la ayuda. Esa ruta del Mississippi no se abre hasta 1780 con garantías, pero bueno, 1779, ya después de 3 años de guerra abierta. Pero claro, el mapa lo que hace es describir todo lo que no es un momento único de la historia, sino es el global de por dónde llegaron las ayudas. Una vez que Gálvez pues limpió de ingleses el Mississippi, entonces es cuando se empieza a usar esa ruta a través del Mississippi. Lo que vemos aquí son 2 documentos bastante interesantes. Desde La Habana, como digo, se repartía toda la ayuda. Entre los muchos personajes, pues hay un comerciante español que es Diego de Gardoqui, que es el que va centralizando, el que va organizando que esa ayuda llegue donde tiene que llegar en el momento que hace falta, ¿no? Y como digo, pues bueno, también estuvo Luis Gonzaga como gobernador de la Luisiana. Este hizo una tremenda labor y dejó el camino pues libre para que Bernardo de Gálvez rematase la faena. Se envió mucho dinero, pero como se suele decir, a mares, y mucha ayuda que no solo en economía, o sea, no solo en metálico, pero también armas y de todo tipo. Y todo esto se hizo en calidad de préstamo. ¿Por qué en calidad de préstamo? Porque hay una montaña de documentos, como este que ven aquí, que es un típico asiento contable, el debe y el haber. Entonces, yo cuando le hago un regalo a alguien, no conservo el ticket de compra. El ticket de compra lo tiro. Ahora, si tú conservas el ticket de compra, es porque esto es un préstamo. O sea, te tengo que justificar que te he enviado todo este dinero para que en algún momento me lo devuelvas. Es un préstamo. Tenemos montañas de documentos contables como este que ven aquí. En este otro que ven aquí, es uno de los muchos que hay, Es uno de los muchos que hay, porque vemos es un documento de recibo de pertrechos enviados, y esto está escrito por el conde de Aranda, que era embajador de España en París, que comunicaba pues con el secretario de Estado Grimaldi. En ese momento se envían nada menos que 2 millones de libras tornesas. Y aquí tengo a mi buen amigo Carlos, que seguro que ha escrito un libro maravilloso sobre moneda y sabrá lo que es una libra tornesa y estará entendiendo el porqué de esto. O sea, es un recibo español que está enviando ayuda en moneda francesa. Esto es porque lo que no se quiere hacer es demostrar que España está metida en esa independencia y en esa guerra. Pero esto no lo da Francia. Esto lo da España. Porque quien escribe el recibo es español y lo hace en nombre de España. Claro, ahora ocurre que pues se llega a esa historiografía norteamericana tan espabilada y nos dice, no, esto es una ayuda francesa. Es que los franceses estuvieron ayudando a la independencia de los Estados Unidos. Oiga, mire, no. Esto es un dinero que nosotros hemos puesto, lo han cambiado a... los reales y los pesos los han cambiado a
el antecedente del franco francés, que es la libra tornesa, y les han mandado la ayuda. Es España la que está metiendo toda la pasta, la que está metiendo todo el dinero. Me falta mucho por investigar, pero estaría por apostar que Francia envió muy poquito, por no decir casi nada, porque ahora vendrán más documentos para demostrarlos. Y esto es solo una ocasión, o sea, hay una pila de documentos con esto. Sobre si España estaba interesada o no en ayudar a la independencia estadounidense, pues no hay la más mínima duda. Y lo estaba desde el primer momento, como luego veremos con las listas. Pero, por ejemplo, en 1777, que el conde de Floridablanca, que era el presidente del gobierno o el primer ministro, como quieran llamarlo, de Carlos III, dijo: «La suerte de las colonias nos interesa muy vivamente y se hará por ellas cuanto permitan las circunstancias». Esto traducido al castellano actual, pues es lo que haga falta. O sea, necesitamos que se independicen y vamos a poner lo que haga falta. Cuando dice la colonia, está hablando de la colonia inglesa. Sí, claro, sí. Sí, porque es en el 77, es Floridablanca, España no tiene colonias, entonces no se puede referir a otra cosa más que a las inglesas. Le harían alguna pregunta de, bueno, ¿qué está haciendo España? No tengo bien el contexto de cuándo dijo él esto, pero lo cierto es que lo dijo y la traducción es la que les digo. Vamos a poner lo que haga falta aquí para que los Estados Unidos se independicen de los ingleses. España no entra de primeras en la guerra, eso lo sabemos todos, y no entra precisamente por Floridablanca. En un primer momento de negociación con Inglaterra, en el que se les ofrece que España se mantenga neutral a cambio de que Inglaterra nos devuelva Gibraltar, Menorca y la Florida, que nos las habían tomado, acuérdense, con aquella guerra en la que nos metimos con los franceses, nos dieron y perdimos estos territorios. Entonces, esto es todo mucho más complicado y más tiene más miga que lo que se está vendiendo por parte de lo que les digo, la historiografía española en estos momentos, pues, enfocada en una pequeña parte y solo en la parte buena, ¿no? Porque si éramos tan buenos, ¿cómo pudimos perder estos 3 lugares? Pues a lo mejor no éramos tan buenos guerreros como se nos vende y esto era mucho más difícil. Luego volveré sobre ese particular otra vez. Claro, va pasando el tiempo, los ingleses no devuelven ninguna de los 3 territorios y pues Floridablanca es el primero que dice, bueno, pues ya tenemos que entrar, y aparte es que se les llevaba apoyando durante 3 años y ya no había manera de ocultarle el apoyo. Pero sobre todo había otras 2 razones por las que no se quería entrar en esta guerra. Primero es por el tema económico. España pues nunca ha estado apoyante, a pesar de todo. Teníamos demasiados frentes abiertos y el imperio pues era el más grande que había en ese momento sobre el planeta. Entonces había que tapar muchos fuegos y muchas grietas. Entonces el tema económico siempre se ha mirado mucho. Y sobre todo lo que había es el temor a que fomentar la independencia de los estados de las colonias inglesas pues fuese un modelo y un ejemplo para que el resto de los virreinatos se independizasen. Entonces no se quería establecer ese precedente y se tardó en entrar, pero llegó un momento en que no se podía ocultar. Se envió dinero, armamento, equipamiento y eso todo está relacionado en este documento. Y es uno solo de los documentos. Porque luego tenemos una pequeña... Una pequeña lista. Es una pequeña, o sea, no está todo incluido. Es una pequeña lista de lo que se fue mandando. Entonces tenemos una absoluta barbaridad de la ayuda española. El 19 de abril de 1775 se inicia la guerra.
En noviembre de ese año ya se envían 300 fusiles. En julio de 1776, 4 millones de reales. El otro día estuve haciendo esta misma presentación en Valladolid, pero bueno, pasé por Salamanca y la jefe de departamento, me parece que es de Historia de la Universidad de Salamanca, pues en un evento hizo una presentación muy parecida a esta, bastante muy interesante la presentación. Ana María Carabias se llama ella, y estaba asombrada de que se hubiesen enviado 4 millones de reales. Madre mía, es que les hemos enviado 4 millones de reales. Pero es que lo cierto es que esto es el chocolate del loro. Los 4 millones de reales es el chocolate del loro. Y eso fue lo que se envió en un momento. Es el gran problema que tenemos, y es que no se ha promocionado bien todo lo que se dio. No somos conscientes de lo que esto costó, se dan cifras, pero ni se dice lo que eso representa en la actualidad, ni por supuesto se da el total. Se van dando pequeñas cantidades, pequeños aportes. En enero de 1777 se envía pólvora, telas, uniformes, quina, porque no podían curar a sus heridos, y otros 300 fusiles. Así se va sumando y sumando y sumando, 1 millón de reales, uniformes, mantas, una goleta, 30.000 zapatos. El 16 de junio de 1779 España declara la guerra a Inglaterra. Claro, las armas españolas eran muy específicas, entonces se distinguían perfectamente de cualquier otra, de las francesas, de las inglesas, se distinguían perfectamente porque tienen la parte de arriba, tienen un cerrojito en forma de aro. Y entonces cuando tú empiezas en una batalla, por ejemplo, si sale a tu favor, pues vas recogiendo los fusiles que quedan sobre el campo de batalla y te das cuenta que esos fusiles tienen un origen único. Entonces llega un momento en que ya la ayuda ya no se puede ocultar. Y sobre todo cuando coges también prisioneros, pues la misma razón. En 1779 se tiene que ya declarar la guerra. Ya no tenía ningún sentido seguir ocultándola. A partir de ahí pues sigue la ayuda. O sea, para el momento en el que se declara la guerra ya habíamos enviado lo que no está escrito, en el momento en que se declara la guerra. A finales del 79 da comienzo el sitio de Gibraltar y España metió allí hasta 40.000 hombres. Me parece que ahora el ejército español está en unos 100.000 hombres aproximadamente, por ahí anda la cosa. Pues ahora, menos. O sea, se envió en ese momento, que teníamos mucha menos población, se enviaron ya 40.000 solo al sitio de Gibraltar. O sea, si tiene experiencia militar, pues sabes lo que estoy... Una barbaridad. Aquello fue una barbaridad. Se siguen mandando cosas. En octubre de 1780 se les envía vestuario completo para 10 regimientos. Uniformes que se les habían apresado a los ingleses y valorado todo en 150.000 pesos. Esto es porque en agosto de 1780, pues el almirante Luis de Córdoba les había apresado un doble convoy inglés. Esto es conocido, ¿verdad? Y esto fue un golpe tremendo para los ingleses porque probablemente yo no creo que perdiesen aquí la guerra, porque la guerra ya la habían perdido anteriormente, por otra razón. Pero esto fue tremendo para ellos. ¿De Córdoba? ¿El apresamiento de Córdoba? Sí. Esto fue tremendo para ellos porque se les quebró la bolsa, fue un auténtico desastre. Lo que pasa, esto se nos llena mucho el pecho a los historiadores, politólogos y esta gente, ¿no? De que fíjate qué buenos éramos que les dimos este golpe a los ingleses, pero nunca nos mencionan que unos meses antes los ingleses nos habían apresado un convoy español no tan grande, pero la mitad de importante, que es un convoy que venía de la compañía guipuzcoana de Caracas, y entonces se llevaron con el convoy de 30 barcos, me parece que era, se llevaron 6 navíos de línea, fragatas y tal. Entonces, cuando uno se mete en la historia y lo que hace es solo contar la parte que le interesa, lo que nos está haciendo es que la gente pierde el foco de lo realmente difícil que fue esto. O sea, el conseguir que los Estados Unidos se independizasen
ganarles la batalla a los ingleses, aquí costó, ni se sabe lo que costó. Y lo pagamos todo desde España. Pero claro, viene gente con mensajes muy qué grandes somos, y además vienen de fuera, no conocen ni la idiosincrasia española y nos vienen a contar historias y tergiversan totalmente. Luego hacen muy difícil para mí y para otros historiadores, que no es que seamos muy listos, pero somos profesionales, pues hacen muy difícil que contemos la realidad histórica. Porque tienes que echar por tierra ese meme que se ha compartido 3 millones de veces y que resulta que es falso. Entonces la historia se la tendría que dejar a los profesionales. En la historia todo tiene una infinidad de grises, y si no estudiamos todos los grises, solo con el blanco y el negro no vamos a tener ni idea de lo que se está hablando. Bueno, seguimos con la lista. En julio de 1781, ya llegando hacia el final, pues tenemos 1,5 millones de pesos para proveer a la flota francesa. La flota francesa es la que siempre iba a retaguardia, porque además, como los españoles somos tan gallardos, pues siempre los españoles van delante, ¿no?, para abrir y los franceses siempre iban por detrás. Así, si la cosa pintaban bastos, pues la flota francesa, como ha pasado en más de una ocasión, se daba la vuelta, ¿no? Pero ¿quién pagaba? 1,5 millones de pesos para proveer a la flota francesa. O sea, hay pequeños detallitos en la historia que te cuentan la historia de verdad, no los grandes titulares de los memes en redes sociales. Tenemos que Francia es la inventora de la propaganda. Es la inventora de la propaganda, y lo vemos en los mapas tan erróneos que tienen, sobre todo en la parte de América. Después llegaron los rusos y le hicieron arte, pero vamos, los franceses, esto pasa a la historia como los reyes del mambo, haciendo absolutamente nada. En noviembre de 1781, 50.000 pesos. 16 de febrero, España recupera Menorca, no así Gibraltar, y aún seguimos lamentándolo. ¿Por qué no se recuperó Gibraltar? Pues a lo mejor tiene la culpa ese convoy de 30 barcos que nos apresaron los ingleses, que metieron en Gibraltar y hicieron que Gibraltar no cayese en manos españolas como debería haber caído. Entonces, quien se piense que la historia de España éramos maravillosos y todo salía perfecto, muchas veces porque el enemigo no era tonto. Entonces cada uno hace su papel, y si tienes más capacidad que el enemigo, pues ganas la batalla, y si no, pues oyes, hacer lo que puedas. Las mantas de Palencia. Todavía tienen ejemplos allí, los limpiaron un poquito y aquí los tienen. Una barbaridad en mantas de Palencia y de León que se enviaron para allá y que les salvó al ejército revolucionario en el invierno del 77 al 78. Porque estaban, que vamos, una cosa tremenda. No es lana francesa, son mantas de Palencia. En marzo de 1782, otros 26.000 pesos, o sea, la lista, si nos ponemos a sumar la lista, y todo esto se queda entre montañas de documentos. Tenemos los marines norteamericanos, qué guapos van, ¿verdad? Siempre con ese azulito, van perfectos, bien planchados. Ven el color, ¿verdad? Ya está. El uniforme español. A lo mejor el artista ha sacado un azul un poco más clarito, pero el uniforme que llevan los marines norteamericanos es de origen español. Entonces es una tras otra, tras otra, tras otra. Los Estados Unidos, como les he dicho al principio, no tenían nada, y todo se proveyó desde la península ibérica. Se uniformaron porque España les dio uniformes, ¿no? No por otra cosa, porque si no hubiesen seguido con las chaquetillas de cuero. También tienen el cuerpo de marines porque España lo tenía y les enseñó que si tú quieres en un planeta azul, quieres tener un imperio, necesitas barcos y necesitas marines. España ya lo tenía. Y entonces todo
ejército como le conocemos estadounidense, las bases están en el ejército español de la época. Se les dio el asesoramiento legal, diplomático, militar, todo. O sea, esto es un proyecto español. O sea, es lo que hay que entender. O sea, no es que, bueno, ayudamos a estos americanos porque como hablan inglés y son distintos a nosotros. No, es que el origen de los Estados Unidos es España. Y si no entendemos esto, pues vamos a seguir hablando de ingleses. Y yo creo que ya podríamos dejar un poquito a un lado estas cosas y seguir avanzando en la historia, en el estudio de la historia de España. Es que no se pueden hacer idea. Cuando los historiadores tratamos de leer los libros de otros compañeros o no compañeros, a veces dices... o sea, quiero decirles, no sé si me entienden, no se te ponen los pelos de punta como se te ponen cuando lees un documento original. Y esto es lo que no hacen esos historiadores, entre comillas. Es que cuando lees un documento original, sabes de historia y entiendes qué es lo que está pasando en el documento, o sea, se te ponen los pelos de punta. No hay otra forma. Tenemos, en 1780, tarde, no les voy a decir mal y nunca, porque al final se envió tarde, pero se envió una flota española de 141 barcos con 11.000 y pico, 11.752 de tropa, en 1780. Esto es para terminar de liquidar a los ingleses en Pensacola. Hablando de los 4 millones de pesos iniciales, ¿verdad?, o reales, aquí dice 8 millones de pesos. 8 millones. O sea, en la lista que les he presentado, que faltaba mucho, o sea, faltaba sobre todo, en esas listas lo que no está incluido es el coste de la ayuda española, de la propia. O sea, tú llenas de gente 140 barcos, de pertrechos, de alimentación, de balas de cañón, de pólvora, ese coste no está incluido en la lista. Son 8 millones de pesos solo en una ocasión. O sea, es que es lo que no estamos entendiendo, ¿no? El global de todo esto. 8 millones en surtir y proveer la flota española que combatió a los ingleses. A estas alturas de la guerra hay documentos que nos dicen que hubo que juntar el Producto Interior Bruto de España de un año, el Producto Interior Bruto de España de un año, para enviarlo en el esfuerzo de guerra. ¿Cuál es la deuda pública de España en estos momentos? Prefiero no saberlo. Estamos hablando, lo último que yo he mirado por ahí es un 103%. Nos empiezan a decir, bueno, pero es que, claro, si hacemos el cambio de la moneda anterior a la actual y con la subida de los intereses, la cuenta sale que nos deben 2.000 millones de euros. Y un carajo. Y un carajo. No, nos deben el Producto Interior Bruto de un año. O sea, con lo que nos deben se podría pagar toda la deuda pública española que tenemos actualmente. Ese es el tamaño de la deuda. Eso es lo que se debe. No lo que te quieran vender de, no, bueno, pues te doy a ver qué llevo, 5 euritos, toma. No. O sea, tenemos que empezar a... Claro, si nuestro gobierno, si nuestros políticos no lo piden, pues... Pero si empezásemos a hacer las cuentas, esos documentos de contabilidad, vamos a sacarlas uno tras otro, y entonces vamos a reclamar, no nos lo van a pagar, o sea, no, estoy seguro de que no nos lo van a pagar, pero por lo menos, oiga, el Producto Interior Bruto de un año. Pero nuestro, ¿no? Nuestro. Porque Luis, perdona, tú has hecho el cálculo, porque yo llevo un montón de rato intentando... No, ni quiero. Los pesos y los reales y esa historia. Ni quiero, porque esto necesita el trabajo de muchísimos historiadores de verdad metidos en los archivos, porque los documentos es una montaña y tenemos, desde entonces son 250 años y hay documentos que no es que se hayan perdido, pero para los archivos, para los historiadores, se lo he dicho ya muchas veces, es como el almacén ese del arca perdida que nos sale en Indiana Jones.
tienen un almacén enorme, ahí se meten los documentos y algunos están accesibles, pero hay muchos que están ahí perdidos en el archivo. O sea, se perdieron en el archivo. Imagínense que algo se pierda en un archivo. Está archivado, sí. Pero que eso no deben los americanos, los rusos no deben más todavía. Imagina. Del 36 Eso es tema para otra charla. Eso es tema para otra charla. Bueno, 141 barcos con suministros, 11.752 de tropa en abril de 1780. Valor de la carga, 8 millones de pesos. Francia envió 4.000 soldados con Rochambeau. España más de 11.000. Entonces, cuando les digo que Francia es la inventora de la propaganda, ahora lo verán. Tengo más fotos para enseñarles. Un 25% de ambos ejércitos murió de enfermedades antes de tocar tierra. O sea, españoles murieron 2.398 antes de tocar tierra por una enfermedad que dicen que es el vómito negro. Puede ser una combinación de varias, ¿no? De todas maneras, también ya se me van los nombres. El de Avilés. Sale de España a fundar San Agustín de la Florida con 2.000 y pico personas y llegan... Menéndez de Áviles, perdón. Ya uno se le va el... Bueno, pues tenemos retribución cero, agradecimiento casi cero, porque de vez en cuando sale alguien y nos agradece algo, como el otro día el ejército de los Estados Unidos hizo un acto de agradecimiento. A una fragata suya le pusieron Bernardo de Gálvez. Pues bueno, de vez en cuando hay un agradecimiento, pero mientras esto no se haga desde arriba hacia abajo, pues entonces no va a haber forma de que se saque la verdad real de todo esto. Y reconocimiento cero, por supuesto. Lo que ven aquí pues son estatuas que las pocas que hay en Estados Unidos, pero no se emocionen porque todas han sido pagadas por España. Entonces, que te hagan un reconocimiento, pero que tú tengas que pagarlo, ¿no? Gracias por la invitación, ¿no? Me has dejado la factura. Te invito, tú pagas. Ahí está. Entonces, esto está en Washington, D.C., la estatua, ¿no? Y aquí la acompañan con un panel de Ferrer Dalmau. La estatua se puso en 1976, con los 200 años de la conmemoración. La pagamos nosotros. Bueno, yo no, porque no había empezado a trabajar todavía, pero la pagó España. Y la inauguraron el rey Juan Carlos. Lo que ocurre es que este tío tenía que estar enfrente del Capitolio. La estatua esta tenía que estar enfrente del Capitolio, pero no, está escondida en un parquecito que tienen ahí. O sea, y esto costó, en ese momento costaría ya un dineral de pagarles a los lobbies para que nos permitiesen poner una estatua en reconocimiento a nuestro héroe nacional. Bueno, pues aquí tenemos un corralillo, venga, aquí la podéis poner y no hagáis mucho ruido, ¿verdad? No traigáis banda, ni tiréis cohetes, ni nada por el estilo. Otra que tenemos está en la Embajada de España en Washington, D.C. también. Es una estatuilla pequeñita, no es muy grande. Y las dos que tienen allí, estas dos de aquí, estas dos fotografías. Pero es que es suelo español. Les recuerdo que es la Embajada de España y es suelo español. Entonces, dentro de suelo español hacemos lo que nos da la gana. Que les quede claro. Y entonces pues pusimos una de Bernardo de Gálvez. La otra que ven aquí está en Pensacola. ¿Vale? Hay uno más grande en Pensacola también, sobre caballo. Ahí voy. No me hagas el spoiler. Salvador Amaya, me parece, ¿no? Es de Salvador Amaya esta, ¿no? Sí. Esta es la de Pensacola, que se inauguró en 2018 por Felipe VI y Leticia, ¿verdad? Esta es más grande, se hizo con $400.000 de suscripción popular, pero bueno, ya me imagino yo quién fue el pueblo que puso más dinero, ya me imagino quién fue.
¿verdad? Se hizo desde aquí. La siguiente. Ya metiéndonos en tema de algunos de aquí, pues lo conoceréis porque está cerquita, ¿verdad? Nos metemos en tema ya de relatar un poquito lo que es Bernardo de Gálvez. Como ya sabéis, nace en 1746. No voy a incidir mucho en Bernardo de Gálvez porque es lo más nombrado y precisamente estamos para sacar a lo mejor un poquito aquello que está más oscuro, ¿no? No tan... Hay mucha gente que ha estudiado de esto. Entonces aquí entre el público tengo a un buen amigo y compañero, historiador de verdad, y él vio cómo me puse pálido, ¿verdad?, aquel día en el mausoleo de los Gálvez, que es donde está la foto esta de aquí, porque en ese momento me entró la epifanía y supe perfectamente el tamaño de lo que España hizo en la independencia de los Estados Unidos. Cuando entras ahí en el mausoleo y te das cuenta de lo que pasó y de lo que es cuando llegas a la conclusión de que es lo más grande que se ha podido hacer, vamos. Nace en 1746 en Macharabiaya, es un pueblito de la Sierra Malagueña, para aquel que no lo sepa. Es una ilustre familia, tiene 3 tíos y el padre que son militares de carrera y diplomáticos. Él también tiene una extensa carrera militar. Son una familia de mucha relevancia y cuando todo eso se concentra en una sola familia, pues es porque hay algo detrás, que lo iremos sacando cuando llegue el libro. En 1777 acepta la gobernación en funciones de la Luisiana y 2 años más tarde pues ya se la dan en propiedad. Como yo soy así de friki, pues esta placa que ven aquí es la que está allí. O sea, imagínense lo que hay que hacer para darse cuenta de muchas veces de la presencia española en los Estados Unidos, ¿no? Lo escondida que está y lo poco que hay. La placa más o menos lo que nos dice que es la Bosque House. Acuérdense que la Luisiana es española, pero vamos, hasta las trancas, ¿eh? Nueva Orleans es español, ¿no? Le ponen allí 3 o 4 banderas francesas y se creen que es francés, pero es español. En 1788 se quema, se queda solo una casita de toda la Nueva Orleans. Y el gobernador español dice, se acabó la madera. Ahora vamos a construir como se construye en España. Con ladrillo, con cemento, con piedra, con rejas. Y le vamos a poner balcones, porque a los españoles nos gustan los balcones. Nueva Orleans es español. Y nos están borrando. No hay... Les invito a que si quieren se den una vuelta por allí, si tienen posibilidades, y se darán cuenta de que aquello es España. Yo no sé si por suerte o por desgracia alguna vez he ido a Inglaterra y me he sentido en el extranjero. En cualquier parte de lo que es los Estados Unidos te sientes como en casa, porque todo se parece, o sea, todo está relacionado con lo nuestro. No lo que nos sucede cuando vamos a Manchester o vamos a Londres. Pues esta es la casa que se construyó cuando se quemó la de Bernardo de Gálvez. Entonces este es el solar, ¿no? Eso es lo que nos viene a indicar. La Bosque House. Bueno, le ponen house, pero realmente bosque no es palabra inglesa, ¿verdad? Y ya para ponernos en situación, abrirles un poquito de boca con lo que fue la batalla, lo que debemos entender es que en ese momento Nueva Orleans estaba cercada por ingleses. Estaba en poder de España, como saben. Aquí tenemos Nueva Orleans, pero todo esto de aquí, todo esto que ven aquí, es un territorio por el que los locales no dejan pasar, ¿vale? Entonces los ingleses estaban en poder del lago Pontchartrain, que es el que ven ahí, y tenían tres fortalezas a lo largo del río Mississippi. La única manera de entrar a Nueva Orleans pues era por la corriente del río Mississippi. Pero es que el río Mississippi no es como ahora, ¿no? Hay por ahí alguien diciendo que lo de esos historiadores, entre comillas, que dice que lo de cabeza de vaca es mentira porque no pudo cruzar el Mississippi. Y es que lo que no sabe es que el río Mississippi pues en ese momento no tenía este aspecto. El río Mississippi el ejército de los Estados Unidos le metió unas dragas, sacó 15 metros más de profundidad, y lo que sacó del fondo lo puso a los lados, formó unos diques que subieron otros 10 metros la profundidad del río. Entonces estamos hablando de que el río ahora es inmenso, pero en su momento era un río grande, que precisamente porque no era tan grande hacía
navegación por ese río extremadamente complicada para atender lo que Nueva Orleans necesitaba y, por supuesto, para ir mucho más arriba. Estamos hablando de historia, no estamos hablando de actualidad. Entonces, cuando alguien quiere explicar la historia, pues tiene que imaginarse cómo eran los territorios en aquel momento. Es geografía, no es historia, pero van relacionadas. Entonces, no podemos explicar la historia con lo que estamos viendo ahora. Básico, ¿verdad? Dale otra más. No. Ahí. Entonces, lo que vemos es que Gálvez inicia con mucha imaginación porque, como siempre, bueno, me da igual porque en Águilas estuve con 4 concejales en la sala y dije que España va siempre, lo que les voy a decir ahora, que España va siempre, gracias a nuestros políticos, vamos siempre con el freno de mano echado. Y entonces me dijeron, ¿cómo puede decidir usted esto? Pues sí, porque es la verdad. Entonces, lo que le pasó a Gálvez es que él quería, en ese momento, en el 79, cuando ya está declarada, hasta ese momento se había estado mandando apoyo, pero cuando ya se declara la guerra, lo que quiere Gálvez es hacer algo. Y entonces se encuentra con que tiene 3 fuertes ingleses en el río Mississippi y quiere tomarlos. Y empieza a hablar con La Habana y empieza a hablar con Madrid y, pues lo que les digo, con el freno de mano echado, pues así es que dijo, pues bueno, a ver, ¿cuáles son los mimbres que tenemos aquí? Tenemos 140 soldados profesionales en el destacamento de Nueva Orleans, vamos a añadirle a 400 recién reclutados entre la población local, vamos a unirle a los indios que tenemos que son amigos y venga, y nos vamos para allá. Y entonces, con todo preparado, con los barcos cargados, se le presenta un huracán y le echa todo a pique. Y entonces cualquiera se iría para atrás, pero en España, pues eso sí tenemos, le echamos imaginación y ganas, mucha más de la que nos reconocen, y entonces dijo, pues nos vamos andando. Son 70 millas, que son 116 kilómetros, y entonces se fueron para allá, pretendían hacerlo en 4 o 5 días, imposible. Y tardaron 9 días en llegar allí, iban aproximadamente pues unos 1000 y pico, no llegaron todos, evidentemente, porque yo esta pintura me parece maravillosa, pero considero que Ferrer Dalmau se ha quedado muy corto. Se ha quedado muy corto, porque lo que hay allí es esto. Lo que hay allí es esto. No sé si conocen tanto los manglares como estos árboles que son tejos. De ahí le viene el nombre al estado de Texas. Ya me conocen cuál es mi teoría. Todos estos árboles les crecen unos nemátodos que salen del agua, que son como sables. Y lo mismo pasa en otras partes de la costa estadounidense con los manglares, que también les crecen nemátodos. Caminar por ahí es prácticamente imposible. Por eso tardaron 9 días en llegar, por eso las pasaron canutas. Claro, dale un poquito para atrás. Está muy bonito, pero le falta chicha al bosque, ¿eh? Le falta mucha penuria al bosque. Y dale para adelante, ya venga. Y entonces el problema también es que entre todo esto, pues hay una población local que no coopera en absoluto. Y este es el pequeño. Luego vas por allí y te dicen, no, pero no pasa nada, porque es que son muy tímidos. Bueno, a lo mejor no son tan simpáticos como los australianos, pero esto es lo que hay por allí. Por eso les digo que hay una población al sur de Nueva Orleans que por allí no había manera de llegar de ninguna de las maneras. Todo aquello es un impresionante, no les voy a decir del tamaño de España, pero a lo mejor sí del tamaño de Andalucía. Es un pantano pues lleno de la población local, tiene esta, y hay otras más pequeñitas pero con colorines, que ya saben lo que pasa con los colorines. Está relacionado con el veneno, ¿no? Y los españoles, que somos muy descriptivos, no sé por qué no le pusieron, esta zona se le llama, la parte de allí se le llama Chafalaya, pero
Tenemos muchos ríos en Texas, por ejemplo, hay un río que se llama el río de las Garrapatas, el arroyo de las Garrapatas. Somos muy descriptivos, entonces vamos describiendo qué es lo que se va encontrando por allí. Para un español que no haya visto aquello, no se puede hacer una idea. Hay que ver América, porque no solo por el tamaño, por las cosas que pasan allí, climatológicamente, por los animales que hay, por eso no... Entonces, claro, hay que ir allí para darse cuenta del tamaño de la heroicidad de Cabeza de Vaca, por ponerles un ejemplo, ¿no? O de Hernando de Soto, o de tantos otros que tenemos. Porque en España tenemos un problema, y es que somos muy de Indurain, de Fernando Alonso, pero cuando tú te centras, y ese es un problema que yo veo en la hispanidad ahora mismo, cuando tú te centras en un solo personaje, o en dos, o en tres, lo que estás es estrechando el foco, y eso los convierte en excepcionalidades. Pero el tema con España es que la generalidad es esa, es que hay 300.000 personas que son como ellos, que están en los libros de historia, que están en los documentos, y que nadie se acuerda de ellos. Entonces ese es el problema, que nos centramos en un héroe, y hablamos del yo solo a todas horas, de Bernardo de Gálvez, pero ni se sabe lo que tenemos en nuestros documentos de gente importante para la historia de España. Llevo todo el rato hablándoles del sur de los Estados Unidos, pero es historia de España. Bueno, pásale a la siguiente. Esto es un plano de los muchos que van a ir en el libro. Hay muchos, ¿no? Y entonces este es el primer fuerte que se encuentra Bernardo de Gálvez en ese paseo, que va ese paseo de 9 días, de 110 kilómetros. Llega al fuerte Manchac. Entonces esta es otra de las cosas que tengo yo con mis peleas de redes sociales con gente que trata de llevarte la contraria, ¿no? Que dice, no, pues los Estados Unidos están llenos de ingleses. A lo mejor lo que menos hay en Estados Unidos son ingleses, descendientes de ingleses. Tenemos descendientes de alemanes, el mismo presidente es descendiente de alemán y de escocesa. Entonces, pensar que aquello es porque no, yo he estado allí y he visto que tienen apellidos ingleses. Error. Entonces, Manchac, si no les suena, hay una, ¿cómo decirlo? Una estirpe, en el País Vasco que se llama Menchaca. Y entonces Menchaca, para poder vivir en un entorno agresivo como era el entorno anglosajón, lo que hizo fue anglificar su apellido y le puso Menchac. Entonces, en todo el este de Texas y la Luisiana tenemos bastantes descendientes de menchacas. Y esto nos pasa por todos los Estados Unidos. Entonces, el fuerte Manchac es el que vemos justo aquí. Aquí había un pequeño fuerte español, San Gabriel, que estaba abandonado, y los ingleses pues se asentaron aquí en este fuerte. Ese fue el primer objetivo de Bernardo de Gálvez en su paseo. Cuando llega allí se encuentra un pequeño destacamento de ingleses. Tan pequeño era y tan asustados estaban de los 1.000 españoles que llegaban allí, del ejército de 1.000 personas, que Bernardo de Gálvez dijo, bueno, pues que esto, en lugar de que lo tomen los profesionales, que lo haga la milicia, para que vaya adquiriendo experiencia de combate. Y entonces, pues bueno, casi, no sé si llegó a haber una baja, nada más, se tomó el primer fuerte. El problema fue pues que 2 de los ingleses pudieron escaparse y dar el alarma, dar el mensaje en el siguiente fuerte. Siguiente fuerte, pues estaba una jornada de camino, mucho más. Esa parte ya no tiene tanto pantano, ya no es zona pantanosa, la parte de arriba. Son unos 20 kilómetros aproximadamente, menos de 20 kilómetros, y se fueron, les dio un descanso, ya que se habían escapado los 2 ingleses, pues dijo, bueno, vamos a darles 6 días de descanso a la tropa para que pueda descansar, y luego nos vamos para allá. Gálvez lo que tenía era un interés muy grande siempre, porque él había sido tropa. Y entonces el interés que tenía era que la tropa no sufriese. Y entonces gran parte de las estrategias que le ves aplicar son estrategias para que la tropa no sufra, para que no haya muertos, para que no haya heridos. Y entonces en el caso de
del Baton Rouge, el fuerte que había en Baton Rouge, pues fue muy similar, y es: voy a situar una batería, una pequeña batería en un sitio, y cuando los ingleses giren todos sus cañones hacia aquella batería, la batería de verdad, que la tengo en otra dirección, pues va a empezar a batir el fuerte inglés. Durante 3 horitas les estuvieron cayendo morterazos, y hasta que ya el inglés dijo: mira, esto está muy perdido. Entonces sacó la bandera blanca, salió de allí y entregó el fuerte. En él había 400 profesionales ingleses, soldados profesionales, y rindieron la plaza. Había también milicia, la milicia inglesa que estaba defendiendo la plaza. Entonces, es que a todos los efectos a Gálvez le podemos considerar un señor, porque lo que hizo fue llegar al acuerdo: bueno, la milicia que se vaya, entregue sus armas y se vaya a sus casas, quedan libres, y tomo como prisioneros a los 400 soldados profesionales. Y entonces, pues como se suele hacer desde época romana, se hace en España, que es aplicar un sitio, y cuando ya tienes el sitio aplicado, entonces les dices: bueno, ¿lo arreglamos por las buenas o por las malas? Eso nos viene desde época romana. Y esto viene a colación de que se le ofreció al inglés a 200 kilómetros al norte. A 200 kilómetros al norte tienes otro fuerte, ¿me lo entregas por las buenas o tengo que ir hasta allí? Y entonces el inglés convenientemente dijo: bueno, venga, vale, pues ya hemos rendido Baton Rouge, vamos a rendir también el Mississippi. En este momento, Inglaterra perdió la guerra. No la perdió ni en Saratoga, ni la perdió en ninguna, ni en Gettysburg, ni en ningún sitio de esos. La perdió aquí. Porque perdiendo el Mississippi, perdió la posibilidad de atacar por la retaguardia a los revolucionarios. Y además permitió que los españoles surtiesen de todo lo necesario a los revolucionarios. Este es el momento en que se pierde la guerra. Entonces, por esto digo que muchas veces lo que estamos es al Indurain, ¿verdad? A Bernardo de Gálvez entrando por la bahía de Pensacola. No. Bernardo de Gálvez hizo esto 2 años antes. Aquí se acabaron los ingleses. Lo que pasa es que todavía no lo sabían. Ese es el problema para ellos, que todavía no lo sabían y siguieron peleando otros 2 o 3 años. Este fue el verdadero punto de inflexión. Entonces, volviendo... No, dale hacia adelante. Ahí está. Entonces, volviendo, esto sucede en 1779... pero hay un problema aquí, que es que los ingleses todavía están en Pontchartrain. Tienen una flotilla allí de barcos, ¿no? Están ahí, y desde allí se puede atacar Nueva Orleans. Ellos entraban desde aquí cuando no se les había quitado Baton Rouge, y llegaban por aquí hasta el Mississippi, y en el Mississippi ya subían, ¿verdad? De esa forma evitaban Nueva Orleans. Ellos seguían estando aquí con una flotilla, y entonces había que echarlos de ahí. Ya habían perdido el Mississippi, pero si los dejas estar, te meten más barcos, eso causa unos problemas enormes y había que echarlos de ahí. Eso fue lo siguiente que hizo. Bueno, hay que recordarles que en lo anterior, o sea, el total de bajas españolas estaba muy cercano a 0. O sea, todo esto, imagínense, la derrota tan grande que fue para los ingleses, causándoles al enemigo cercano a 0, un nivel de bajas cercano a 0. Y empleando la misma estrategia de inteligencia que tenía Gálvez para eso, les birló la flotilla y sobre todo el barco, que luego él rebautizó como Galvez Town. Directamente fue un ejercicio de cuco, ¿no? No de militar, porque además es que él necesitaba flotilla. Acuérdense que la había perdido en el huracán antes de irse hacia el Mississippi arriba. Vamos a seguir avanzando ya rapidito. Eso sucede en 1779, ese famoso freno de mano que llevan los españoles echados siempre. Hay que esperar hasta un año después, 1780, para que, desesperado ya por la falta de ayuda de la península de Madrid, pues él organice más o menos la misma expedición y tome la Mobile. Hasta 1780 no le llega, acuérdese que no le llega ese famoso convoy de 11.000 soldados, ¿no? Total, que tiene que esperar, ahí por en medio hay otro huracán, tiene que esperar otro año más para tomar Pensacola. Entonces, lo de Pensacola
es más que nada pues digamos un orgullo español, porque recuperan la Florida, pero no es exactamente la victoria más grande que tiene Gálvez la victoria más grande es la que consigue en el Mississippi, o sea, más grande en importancia que no lo de Pensacola. En la mobilia lo que hay pues es el fuerte este que vemos aquí. Nuestro quedan un par de cañones, que se ve allí el sello hecho en España, ¿verdad? Y el resto pues es un fuerte que pasó por los cuatro imperios que había allí. Lo fundan los franceses, lo toman los ingleses, después los españoles y finalmente los estadounidenses. Y lo que vemos ahora pues es una recreación típica de la construcción norteamericana de fuertes, es con ladrillo rojo, que es el que tenemos a lo largo de todo lo que es el sur de los Estados Unidos. En el Caribe, en todas partes, el ladrillo rojo es identificativo del fuerte norteamericano. Las balas de cañón se las come no mal, no se las come mal, no tan bueno como la coquina que tiene el castillo de San Agustín de Guadalix, iba a decir que es un pueblo de Madrid, San Agustín de la Florida. Y pásale, este es el fuerte reconstruido en el interior. Aquí fíjense que en Alabama tenemos un no sé de qué les viene, pero nos respetan bastante porque hay un parque español dedicado a España y está hecho casi, no con esa espectacularidad, pero tienen grés pintado al estilo de la Plaza de España de aquí de Sevilla. Entonces te recuerda un poquito, el parque te recuerda. Y además tiene mantenimiento, que es lo bueno, porque las banderas que ves allí están nuevas, no están hechas jirones como siempre nos pasa, ¿no? Está muy interesante en Alabama. Lo que les comentaba, pensaba que había eliminado esta, pero bueno, ya ha salido, ya se la tengo que contar. El problema de los franceses siempre y su propaganda es que luego hacen unos mapas que no tienen que ver con la realidad. En absoluto. Entonces aquí hay un tema que hace inexpugnable a los Estados Unidos para atacarlo por mar, y es que toda su costa este le crece una barra de arena y además tiene un fondo muy somero que hace que tengas que echar el ancla a los barcos de invasión, los tengas que echar a 20 millas de distancia. O sea, y lo mismo le pasa a la zona del Caribe, el Golfo de México, que tiene una barra de arena que va por aquí, ¿verdad? Y esa es la que nos reflejan los mapas franceses. ¿Por qué? Porque el mapa francés es puramente propagandístico. Ellos no están allí. Y eso es algo que vemos continuamente, cuando te pones a estudiar mapas lo ves continuamente. El mapa francés tiene una cantidad de errores enorme porque lo ha dibujado gente que no ha estado sobre el terreno, que no está allí. Entonces aquí refleja Pensacola, cuando Pensacola está allí arriba, y lo que hay aquí es el fuerte de Barrancas Coloradas. Si lo vemos, pues ahí está, Barrancas Coloradas, y esta es la barra de arena que yo les comentaba. Y Pensacola está por allí. Bueno, lo que hace, hablando ya de lo que hace Gálvez para entrar aquí en Pensacola, lo que hace es que se mete por aquí muy pegadito a la barra de arena, porque en la parte de allí lo que tiene son una batería ahora lo veremos, una batería inglesa. Él tenía la confianza de que se podía entrar pensando en que los cañones que había allí eran de 24 libras. Y entonces, pues bueno, entró con esa confianza, pero luego se dio cuenta de que los cañones que había allí eran de 32 libras. Entonces sí hubiesen podido tener el alcance de hundirle el barco. Pero, bueno, el que sepa un poco de artillería, pues también sabe que en este caso hay que hacer tiro parabólico y no se puede hacer tiro directo. Entonces, por mucho que tengas 32 libras, es más difícil atinarle a un barco en movimiento cuando haces el tiro parabólico que cuando haces tiro directo. Entonces, no es por quitarle mérito, tuvo mucho mérito meterse allí, pero hay que saber todo exactamente cómo sucedió, ¿verdad? A la siguiente, lo que tenemos aquí es la foto desde la barra de arena. Gálvez entra pegadito aquí a la barra de arena, por esta parte de aquí, y Barrancas Coloradas no se ve desde aquí, pero está allí a espaldas. Ahora lo verán que hay una esta de árboles, y entonces impide que se vea el fuerte de Barrancas Coloradas.
que aquí sí se ve. Esta barra de árboles te impide verlo desde esta parte, ¿verdad? Esta es desde Barrancas Coloradas, aquí está, hay un fuerte, de origen español también, y luego está el americano, que se construyó después. Y entonces ahí se ve, de alguna manera se ve, ¿no?, por allí donde está la barra de arena y por donde tuvo que entrar. ¿Estaría más cerca el mar de la barranca propia antes? Un poquito más. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el gran problema que tiene esta zona, que tiene todo Florida, es que tiene del orden de 2 o 3 huracanes al año. Entonces, por mucho que tengas un buen portulano, mapa de puerto, si te viene un huracán te ha cambiado el fondo de la bahía, te lo ha cambiado todo. Entonces era complicado. O sea, lo que hizo fue complicado más que por lo militar, por lo de navegación. O sea, entrar ahí fue realmente complicado por la navegación. La siguiente. Esto es un mapa de verdad. Un mapa hecho por españoles. Este es el mapa que recoge realmente cómo es un territorio. Puede que no sea exacto como el Google que nos saca ahora, pero te explica con todo detalle cómo está. ¿Por qué? Porque lo hace alguien que está en el territorio, ¿no? Y el francés, el problema es que no estaba en el territorio. Aquí tienes la barra de arena, él se mete pegadito por aquí, ¿verdad? Ya entra, este es el de Barrancas Coloradas, y entra por aquí y ya accede al lugar. La intención de Gálvez en un principio, pues era meter la flota aquí y empezar a bombardear el fuerte inglés y los 2 reductos que tiene. Pero claro, es que con él habla el representante de la ciudad, tampoco era muy grande la ciudad, Pensacola en ese momento, pero bueno, habla el representante de la ciudad y dice, es que si le tiras los bombazos por encima del pueblo, alguno va a caer dentro del pueblo, y lo mismo va a pasar con los ingleses, que los ingleses van a estar disparando hacia los barcos desde... Y entonces llegó al acuerdo y dice, bueno, pues vale, voy a cambiar mi estrategia. En lugar de establecer la flota ahí delante, me la voy a mandar por tierra, y es lo que hace. Entonces descarga primero aquí. Aquí tiene que descargar parte de la tropa y los cañones, porque si aparecen los ingleses, la flota inglesa que se suponía que iba a aparecer, a defender, iba a atacar por la retaguardia a Gálvez, entonces aquí establece unas defensas y conquista primero la primera parte donde está Barrancas Coloradas, descarga aquí la tropa, se hacen con Barrancas Coloradas. Otro pasito más allá, avanzan y se establecen aquí. Otro más, se establecen aquí. Y finalmente se establecen ahí arriba. Ahí arriba es donde establecen las baterías que van a atacar a los fuertes ingleses. ¿Dónde lo hacen? Por la parte de atrás. O sea, hasta este punto llegó lo de Gálvez, respetar lo que es la población local. Y desde allí... Aquí estamos. Entonces, esto es aquí sí tenemos al Google, como veis. Este es un mapa también clásico. Y aquí tiene la batería 1 y allí tiene la batería 2. Desde aquella batería, con mortero, empieza a castigar a los ingleses que están aquí. Este de aquí es el Fuerte George. Aquí le tienen, como a unos 200 metros, quizá un poquito más, 300 metros, está la batería del Príncipe. Y el otro, donde ven allí el Pearl Valley Baptist Church, que tienen ahí arriba, eso es el Fuerte del Príncipe. Y entre los tres, pues hay aproximadamente 200 y pico metros, 300 metros como máximo. Lo que ocurre es que en este mapa, pues estamos viendo que hay como orografía, hay como desniveles, pero realmente no los hay. O sea, es muy poquito el desnivel que hay de un sitio a otro. ¿Qué ocurre? Que empiezan a batir desde aquel fuerte, empiezan a batir hasta que uno de los morteros revienta el arsenal, la explosión mata a 80 ingleses, y hay como claro, imagínense en el fragor este de la batalla, pues hay media hora en el que no se sabe qué es lo que ha pasado. Has visto la deflagración, pero tienes que salir a campo abierto, desde allí hasta aquí, sin saber si realmente los otros tienen capacidad defensiva o no.
Hasta que llega un momento en que dice, bueno, pues vamos a averiguarlo, y a la carrera cubren los 200 metros que tienen desde allí hasta aquí, y se dan cuenta pues, del estropicio que había armado el mortero. Cuando toman esa, pues ya solo desde ahí empiezan a batir lo que es el fuerte de la Princesa y el fuerte George. O sea, al inglés no le quedaba más remedio que negociar ya y rendirse. Casi hemos terminado con esto. Pásale. Tomaron el pueblo en sí, Pensacola, porque había ciudadanos de a pie, por eso. Claro. O sea, era defensa, solamente peleaban soldados con soldados, Sí. Pero Juan Pueblo no. Sí, lo podía haber hecho porque, bueno, conocemos asedios que ha habido de otras potencias, incluso ingleses, contra españoles y no han tenido miramiento por la población. Que lo primero que se hace es arrasar la población, ¿verdad? Pues en este caso Gálvez respetó a la población. Y se metió por la parte de atrás. Lo que tenemos aquí es el fuerte George en la actualidad. Como veis, pues el desnivel, la calle que va subiendo, pues es muy poquito. No tiene prácticamente desnivel como para decir, oye, estamos atacando una posición muy fortificada. No era muy defendible la posición por parte de los ingleses. El que tenemos, ahí vemos, este es el busto de Gálvez, que hemos visto antes, el pequeñito, está aquí colocado de espaldas. Pásale. El que tenemos aquí, ahora hablaremos de él un segundito, este es donde está el fuerte de el reducto del Príncipe. Sí. Este es el reducto del Príncipe, que no queda nada, solo ha quedado una estatua a Miranda. Y el que tenemos aquí es donde estaba el reducto del Príncipe, el que saltó por los aires, pues una casa normal allí de Pensacola, sin ningún... No queda absolutamente nada de aquello, ¿no? Ni queda reconocimiento. En cuanto a Francisco de Miranda, aquí le reconocen como venezolano. Y sí, está muy bien reconocido, ahora os contaré por qué. Fue criollo, fue hijo de canario y toda su formación militar la hizo en España. Y aparte el tío pues era una lumbrera, o sea, no era tonto, para nada. Pero realmente no sabemos si ya en esta época tenía ese afán independentista que tuvo después, pero estuvo espiando para ingleses y norteamericanos. Entonces, durante lo que es la toma de Pensacola, tuvo una actuación destacada, según se dice. En el ejército español alcanzó el rango de teniente coronel, pero veis que aparece como general. General Francisco de Miranda, que es el rango que le dieron después, me parece que son los norteamericanos, ¿no? El caso es que él, pues como siempre en España, el enemigo lo tenemos dentro, ¿no? Con el tiempo pues van quitándose las caretas unos y otros, y yo con esto he acabado. No os voy a aburrir más con este tema. Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarte, soy el director del Museo Militar de Sevilla y me ha parecido muy interesante la conferencia y sobre todo la orientación que le has dado de lo que nos debe, ¿no? Que básicamente entiendo que es el PIB y sobre todo que es importante. Entiendo que antes de la independencia de Estados Unidos, de la declaración de guerra a los ingleses, aparte del aporte de todo tipo de material, había asistencia militar, entiendo, claro, porque si no, no hay manera de mover eso, aparte de muchos muertos. Muchísimos muertos, claro. No, es lo que he planteado desde el primer momento. Esto es un proyecto español para crear un país que fuese aliado de España. Sí. O sea, quien no lo vea es porque se pone muy específico en alguna cosa, y entonces con eso va todo, va una asistencia militar, va asistencia diplomática, va asistencia económica, legal, o sea, fue un proyecto de España, luego salió mal. O sea, ahora lo vemos y decimos, son nuestro enemigo y tal, igual, no, pero cuando te pones en ese momento... Una señora, de donde soy yo, que es de Ferrol, aunque también es gaditana, que se llama Teresa Valcarce, ella es la que se entera de este papel, de que hay que reconocer a Gálvez, y su marido estaba trabajando en Washington y se iba con unos papelitos por todo el campus
y por toda la parte del Senado, dándole a los senadores, mire señor, hágame caso, o sea, le llamaban Mari Pancartas, pues estaba todo el día con la pancarta de Gálvez, y después de 5 años lo consiguió el apoyo de varios senadores hispanos y tal, y lo consiguió, y ahora mismo pues está, y además por eso, gracias a eso, Iberdrola hace una gran exposición allí, y por eso Ferrer Dalmau pinta también los cuadros, pero todo viene de la mano de esta señora que escribió ese papel, que es de familia de Cádiz, porque es Graciani de segundo apellido, y bueno, que hay que reconocerle que ella ha hecho mucho por Gálvez. Sí, sí, no, eso estará perfectamente reconocido, ya te digo, en el libro. Lo que pasa es que tú sabes que 1 horita o 1 horita y pico no da. Voy a añadir también que lo que acaba de contar ella que yo tuve el gran honor de estar en San Antonio cuando el cónsul general de los Estados Unidos, porque gracias a esa señora no solamente se le dio nombre a todo esto, sino que lograron que se cumpliera la promesa que le habían hecho de colgar un cuadro en el Congreso de Estados Unidos y hacerlo hijo predilecto. Entonces se dio una conferencia al cónsul general de los Estados Unidos y en su viaje a San Antonio, que yo estuve ayudándole a esa presentación, se presentó el cuadro que se iba a colgar y se le ha dado de hijo predilecto, y que además que estaba a la derecha de George Washington, ahí sí lo reconocieron, en el Paseo de la Victoria. Sí, lo que pasa es que lo que ellos están reconociendo es como, bueno, esta persona fue importante para nosotros y tal, y ya está. Pero está colgado, su cuadro que... No, lo que tendríamos que hacer es estar peleando porque se reconozca realmente toda esta deuda, aunque no la paguen, pero que se... España es la que tiene que hacer eso también. Exactamente, pero ya me has oído lo crítico que he sido con este tema. Dime. Una cosa, porque hay una cuestión que hemos hablado varias veces, tú sabes, por ejemplo, en el tema de Luisiana, de lo bien vendido que está el papel francés y de lo desconocido que está el papel español. Y tú siempre me dices que mientras Francia, por ejemplo, pues tiene, qué sé yo, 14, 15 personas trabajando en el consulado, nosotros a duras penas tenemos 1 y si lo tenemos. Tú imagínate por un momento, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que te dicen, Jorge, te vamos a hacer, pues no sé, cónsul agregado en Nueva Orleans, y vas a tener un equipo trabajando para ti. Aparte de contratarme a mí y financiarme ir al Boston Garden, ¿cuál sería tu plan para decir, este es el papel de España en Estados Unidos? No tendría plan. O sea, es que es tanto lo que hay que hacer. O sea, el plan es, vamos a ponernos a trabajar y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque... ¿Pero por dónde irías? Tendrías que ir primero por publicar. Segundo por... No, está... Se ha grabado, no te preocupes. Sí. Hay que empezar por publicar, hay que, no sé, salir a la calle con pancartas como hizo Teresa Valcárcel. O sea, es que no tenemos nada, absolutamente nada. Entonces cualquier cosa que hagas se va a notar. Es que los carteles de la carretera están en francés. ¿Por qué? O sea, no sé por dónde empezaría. Podrías empezar por cualquier cosa. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajé en la Embajada de Brasil en Perú, una cosa que ellos hacían que me parecía muy interesante era, aparte de enseñar el idioma, tenían talleres de historia y talleres de literatura. El problema que tenemos con el español en los Estados Unidos es que nos estamos empeñando a lo mejor desde España en el Instituto Cervantes, ¿no? En decir, no, bueno, pues ya vamos a tener 60 millones de hispanohablantes. No, perdona, te estás equivocando. Lo que tenemos son hispanos, no hispanohablantes. La segunda generación no habla español. Y tenemos un problema, es que no es se están empeñando en el lenguaje, que es muy importante, pero el problema es que culturalmente España está muy mal vista, está muy desprestigiada. Entonces, España con idioma español, ¿para qué voy a aprender español si es el idioma de los ladrones, de los asesinos, de los pobres? ¿Para qué voy a aprender español? O sea, mientras no prestigiemos la cultura española en los Estados Unidos... Eso es misión imposible. No, pues por ahí habría que empezar. Es que se está invirtiendo dinero. Se está invirtiendo dinero en el idioma y el idioma es la consecuencia de la cultura. Mientras no arregles la cultura... cuando arregles la cultura, ¿qué le pasa al francés? ¿Para qué te sirve el francés? Para nada. Yo lo tengo olvidado. Y es mi segundo idioma, lo tengo olvidado. Porque
Mientras no valoricemos la cultura española, allí, no allí, aquí. O sea, si es que el problema es que el enemigo lo tenemos dentro de casa. O sea, mientras no lo valoricemos, no sirve de nada que inviertas en idioma. ¿Para qué? O sea, lo que os estaba diciendo con el francés, no te sirve para nada. Pero hay gente que dice, ¡ay, qué bonito el francés! ¿Por qué? Porque tiene propaganda y aprecian la cultura y dicen, bueno, voy a aprender francés. Eso no te va a pasar nunca con España, porque no aprecian la cultura. ¿Para qué quiero el español? Venga, pues muchas gracias a todos por haberme admitido tan...